Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. Bienvenidos, amigos de la verdad sin miedo, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Intentaremos hoy seguir demostrando cómo dentro de la, no sé si llamarle, teología de Martín Lutero, se encuentran las bases fundacionales para la gran crisis que se desata en este momento en el mundo de la fe, en el mundo entero, claro, haciendo hincapié en el Concilio Vaticano II y habiendo tomado nada más y nada menos que a confusión dentro de la propia Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Justamente este es el motivo por el cual llevamos adelante esta empresa de demostrar cómo se unen en la línea fundacional, en la línea del pensamiento, todas las reformas del Concilio Vaticano II con las reformas que llevó adelante Lutero, el monje maldito. Y hablemos hoy acerca de la justificación por la fe y no por las obras. Y podemos preguntarnos, ¿bastará con revestir a Cristo con nuestros pecados para volvernos justos? Al parecer, Lutero convierte nuestra justicia en un revoque exterior, bajo el cual seguimos produciendo nuestras obras malas, porque la obra de los hombres, aunque fueran bellas en apariencia, son pecados mortales, decía Lutero. Como si solo lo de Dios fuese bueno y lo nuestro aún nuestras buenas obras, aunque aparentemente tales, fuesen incurablemente malas, sin considerar, como comenta Bossuet, que las buenas obras de los hombres son al mismo tiempo obras de Dios, puesto que Él las produce en nosotros con su gracia. Bien ha observado un teólogo que el absurdo extrinsecismo luterano pretende en vano darlo todo a la gracia, considerando imposible que una obra del hombre sea también obra de Dios. Plantea en realidad el principio de un naturalismo desenfrenado, que en poco más de 2 siglos lo habrá destruido todo en el pensamiento occidental, antes de florecer en el inmanentismo contemporáneo. Hemos señalado ya en su momento que desde que Fray Martín entró en el monasterio aspiraba a la santidad, pero una santidad mal entendida, porque la fundaba más en la acumulación de ejercicios ascéticos que en el amor a Dios. Era una santidad del tipo estoico y pelagiano, imaginable en cualquier otro antes que en un hijo de San Agustín. Una y otra vez repite que tal era la religiosidad que le presentaban en el monasterio. Dice Martín: yo quería alcanzar la justicia o santidad por mis propias obras, no por la fe ni por la gracia. Ciertamente que no ha de haber sido eso lo que sus maestros agustinos le enseñaron, por más que él siempre reiterase la acusación de pelagianismo contra todos los frailes y contra todos los doctores de la Iglesia. Decir que la doctrina de la Iglesia es puro pelagianismo, de confianza en las obras y no en la gracia, comenta García Villoslada, es ignorar lo más esencial de la doctrina católica de todos los tiempos. Es no haber entendido las oraciones de la liturgia, es olvidarse de San Agustín y de Santo Tomás, verdaderos modeladores de la teología tradicional,
los cuales proclamaron con la mayor insistencia que las obras sin la gracia carecen absolutamente de valor en el orden sobrenatural. Lo que Lutero anhelaba era sentirse en paz con el Señor, así lo decía. Buscaba la experiencia de la gracia más que la gracia en sí misma. Su actitud ante Dios era la de un siervo interesado, no la de un hijo. Deseaba, como tantas veces escribe, tener a Dios propicio, es decir, no como enemigo, un enemigo iracundo y vengador. Quería saberse seguro de su propia salvación, un anhelo en sí mismo no condenable, con tal de que vaya unido con un propósito concreto de glorificar a Dios cumpliendo su voluntad. De lo contrario, se vuelve fácilmente egoísmo tortuoso y pecaminoso. Este mirar enfermizo hacia sí mismo, esta suerte de narcisismo centrado en su propia salvación individual, sin traspolación alguna al amor de Dios, fue la nota característica de la religiosidad juvenil de aquel fraile de conciencia perturbada. Así se encontraba cuando, leyendo morosamente los salmos y las epístolas de San Pablo, sintió que por fin se le abrían los ojos. Ahora de repente lo entendía todo. Ahora descubría que la Justitia Dei no era la justicia por la que Dios castiga a los pecadores, sino la justicia que salva, la que, teniendo en cuenta los méritos de Cristo, ya no le imputa su pecado al culpable. Así el hombre es justificado gratuitamente por el Dios justo por pura misericordia, y ello sin ningún mérito propio, non per domesticam, sed per extraneam justitiam, no por una justicia personal, sino ajena. Tal justificación es llamada por Lutero imputativa. Dios nos considera justos aunque sigamos siendo pecadores. Al parecer se negaba a admitir la santificación real del alma, apoyándose en la mentalidad juricidista del nominalismo y en su doctrina del hombre siempre y en todo pecador. ¿Cómo conseguirá, pues, el hombre la justificación y la consiguiente salvación? No por las propias obras, ni intentando cumplir los mandamientos, lo cual, dice Lutero, es imposible, sino reconociéndose en todo pecador y confiándose perdidamente en los brazos de Dios misericordioso, que dejará de imputarle todos los pecados y lo tendrá como si fuera justo. Aunque nuestras obras sean y sigan siendo malas, Dios entonces ya no las considerará como tales, porque sobre la fealdad de nuestros pecados extiende el velo de la justicia de Cristo. Volvemos a lo que decíamos antes. Nuestra justicia no es nuestra, es foránea, no viene ya de nosotros, es venida desde afuera y no nos penetra. Así se explica que a juicio de Lutero el hombre sea simultáneamente justo y pecador, pecador en realidad y justo en la reputación que de él hace Dios. Justo porque tiene fe en Cristo, pecador porque no cumple la ley ni está sin concupiscencia. De allí su afirmación tajante. Los santos son siempre intrínsecamente pecadores, por eso su justificación es siempre extrínseca. En cambio, los hipócritas son siempre justos intrínsecamente, a su parecer. Por eso son siempre pecadores extrínsecamente en la reputación de Dios. Somos, pues, tanto extrínsecamente justos, cuando no lo somos por nosotros mismos ni por nuestras obras, sino por la sola reputación de Dios. Y como esa reputación no depende de nosotros, tampoco de nuestra justicia. Este es el punto nuclear. A partir de aquí, armó el resto de su edificio teológico. Desde que tuvo esta iluminación, todo se le tornó claro y gozoso.
Esta es la quinta esencia de la doctrina luterana, su principio básico y germinal. El hombre se justifica o se santifica por la fe sola, es decir, por la sola confianza en Cristo Redentor, quien ya cumplió la ley por todos nosotros. Nuestras obras buenas son completamente inútiles. De nuestra parte nada podemos. Dios prometió salvarnos y confiando en dicha promesa nos apropiamos pasivamente la justicia de Cristo y nos salvamos. Aquel Dios que antes nos podía parecer un juez vengador e inexorable, ahora sí se nos muestra como Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Tal es la gran iluminación que Lutero creyó recibir, que algunos han llamado el descubrimiento del Evangelio y también la experiencia de la torre, porque fue en una estancia de la torre del monasterio de Wittenberg donde sintió que las ideas se le aclaraban. Solo nos resta tener confianza en las promesas divinas. Es lo que Lutero llama la fides fiducialis, la fe impregnada de confianza, que no es propiamente una obra. Si fuera así sería mala entonces. Es algo así como una actitud personal y pasiva. Confiar en la misericordia de Dios sin dar pábulo a ninguna vacilación, desesperando totalmente de sí mismo, poner toda nuestra confianza en Cristo, que nos ha redimido haciéndose pecado por nosotros. Si uno lo dice así nomás, parecen palabras llenas de piedad, que salen vivas y palpitantes de sus labios o de su pluma. Pero cuando se añade que solamente por esa confianza desesperada encontramos la salvación, pasivamente, sin ninguna colaboración nuestra, se está desfigurando sustancialmente el concepto auténtico de la fe, en el olvido de muchos pasajes evangélicos contrarios. La fe que salva sin las obras ya no es la fe teologal, sino un movimiento humano de confianza ciega. Solo le pide a la fe la confianza que le asegure cierto estado de euforia espiritual. No es que él rechace y desaconseje las buenas obras, que por otra parte admite que serán fruto de la justificación alcanzada, sino que les niega mérito y valor en orden a la vida eterna. Y hasta insinúa que es conveniente despreciar estas buenas obras, a fin de mantenerse humilde y conservar siempre la conciencia de que se es pecador. No hay pues otra manera de salvarse que confiando en Cristo. ¿Qué importan al lado de esta realidad tan consoladora los miserables esfuerzos del hombre para hacer penitencia, para enmendarse, para elevarse? Todo esto es irrisorio. El justo vive por la fe, dice San Pablo. Y esta fue la afirmación que más impactó a Martincito. Enseguida dice, me sentí renacer y me parecía entrar por las puertas abiertas de par en par en el mismo paraíso. Sabía que seguía siendo pecador, pero ello no le tiraba para abajo como antes, persuadido como estaba de que Cristo había tomado sobre sí todos los pecados del mundo. Cuando tradujo aquel texto de la epístola a los romanos, le añadió un adjetivo, una palabrita, nada más. Por eso es que no se puede leer, se puede leer, no se puede creer, no se puede seguir una Biblia luterana, una Biblia evangélica, una Biblia que no sea católica. Aquí, en un texto de esta carta a los romanos, a él le parecía como que le faltaba algo, como que el Espíritu Santo no había dado especialmente en la tecla. Entonces, donde decía, el hombre es justificado por la fe, el justo vive por la fe, él agarró y tradujo y le agregó el adjetivo solo. El hombre es justificado por la sola fe. Le reprocharon la tergiversación. Bueno, ¿qué importa? ¿No era acaso él el reformador?
¿No tenía derecho a interpretar la Escritura como Dios le inspiraba a él? Yo no quiero por juez ni un asno papa ni una mula. No quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles sobre la palabra sola. Ya basta. Lutero lo quiere, Lutero habla así. Lutero es un doctor que está por encima de todos los doctores de todo el papismo, decía Martín. ¿Qué es la fe según Lutero? En este punto su pensamiento se mantuvo en un flujo constante, pero en todo caso la fe no es, como se afirma en el Catecismo, la sumisión a las doctrinas de la Iglesia y la plena aceptación de las verdades reveladas, tal cual lo había enseñado el gran Santo Tomás, quien rehúsa, aunque sea sobre un solo punto, su adhesión a las verdades reveladas propuestas por el magisterio de la Iglesia, pierde por ese solo hecho la fe teologal, decía Santo Tomás. Para Lutero la fe es la confianza en Dios. Esa actitud fiducial de que hablábamos, la certeza de que Él, Dios, quiere y puede perdonar los pecados en nombre de Cristo, y entonces viene el abandono total en las manos de Dios omnipotente, en la convicción de que el simple hecho de poseer esa confianza sería ya la garantía de estar salvado. Ello no se siente, pero se cree. Resulta que le escribía a un amigo, y entonces le decía: querido hermano, ¿querrías tener el sentimiento de tu justicia, es decir, sentir la justicia tal como sientes el pecado? No es posible que así sea. Comentando la epístola a los Gálatas, escribía Lutero: no debes escuchar ese sentimiento, sino decir: aunque me parezca que estoy hundido en el pecado hasta las orejas y que me estoy ahogando, aunque mi corazón me diga que Dios se ha alejado y se ha irritado contra mí, en el fondo no hay nada cierto de todo eso. Es pura mentira. Así pues, la justicia no la tendrás sintiendo, sino creyendo que la tienes. Si no crees que eres justo, entonces cometes una horrible blasfemia contra Cristo. Conozcan verdaderamente a los herejes protestantes. Lutero consideraba este punto como el crucial de su doctrina, del cual depende todo lo demás. Si el Papa admitiese este artículo de la justificación por la sola fe, llegó a afirmar, se postraría ante él y lo portaría en triunfo sobre sus hombros, al Papa. De lo contrario, se ensoberbecerá contra él y no cederá ni ante 1000 papas, ni ante todos los césares, ni ante todos los ángeles. Yo tengo que ser humilde, decía Lutero, pero ante el Papa seré santamente soberbio. Oh Papa, yo te besaré los pies y te reconoceré por sumo pontífice si adoras a mi Cristo, decía Lutero, y si admites que por su muerte y resurrección alcanzamos la remisión de los pecados y la vida eterna, y no por la observancia de tus leyes. Si cedes en esto, no te quitaré la corona y el poder, pero si no, gritaré sin cesar que eres el anticristo. Menos mal que no se encontró con ningún papa de este último tiempo, ¿no? Martín Lutero. Pensar que durante el pontificado de Juan Pablo II, por ejemplo, se juntaron las comisiones e hicieron una declaración conjunta católico-luterano, donde sacaron un montón de escollos católicos que impedían, digamos, una cierta unificación de criterios. Por eso decían, casi que lo tiene que llevar sobre los hombros. No nos queda sino reconocernos pecadores y desesperar totalmente de nosotros. Solo así nos salvará la confianza en los méritos de Cristo, decía Lutero. Si un pecado actual nos sirve de ocasión para reconocer nuestra corrupción esencial y ejercitar la fe, bueno, este pecado vale más para nosotros que todas las buenas obras
y que todos los esfuerzos de una vida virtuosa. Este fue el error mortal de Martín Lutero. Creer que la salvación la procura solamente la fe y que la procura por una imputación exterior y no por la caridad que regenera y justifica interiormente al hombre. Le hace realizar obras realmente buenas y exige que luche para adquirir, conservar y fortificar las virtudes. Este es el puntal, la sola fe. Cuando volvamos, hablaremos de una de las patas necesarias, la sola Escritura. Habíamos dicho que la sola fe era el puntal central de todo lo que se podría llamar teología luterana. Sin embargo, va a encontrar su asidero bien concreto en la fe justificante en la sola Escritura. Según lo que acabamos de señalar, la fe justificante suple a todo, y especialmente a los vanos esfuerzos del hombre. Veamos qué incluye esa fe, es decir, cómo llegamos al conocimiento de lo que debemos creer. Para nosotros, es la Iglesia quien nos enseña el contenido de la fe, que nos llega a través de dos conductos, la Escritura y la tradición. Dentro de la tradición, claro, el magisterio de los papas. Los luteranos reconocen una sola de esas dos fuentes, la Escritura, negándole a la Iglesia todo derecho a intervenir, porque dicha interferencia pondría un obstáculo a la relación directa del hombre con Dios. Al dogma de la sola fides seguirá la de la sola Escritura. Cada cristiano debe dirigirse por sí mismo al texto sagrado, y de esta única fuente de verdad deducir sus normas de vida. El Espíritu Santo entonces será quien lo guíe. Esta es la teoría del libre examen. Nada pues de principios exteriores, nada de dogmas, solo una experiencia interior de liberación espiritual. No hay más verdades dogmáticas que las que se incluyen de manera expresa en la Sagrada Escritura, interpretada, claro, según el criterio de cada uno, sin atender para nada al magisterio eclesiástico y a la tradición. Tal teoría se opone frontalmente con la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Desde los primeros tiempos se aceptó que la Escritura era fuente de revelación divina, la fuente fundamental y principal, pero no la única. Porque la Iglesia desde sus comienzos se consideró la depositaria de los misterios revelados por Cristo, y no todos esos misterios están incluidos en la palabra escrita. Antes de que existiera la palabra escrita, existió la palabra oral, la transmitida de persona a persona y que ha llegado a nosotros por otra vía, la vía de la santa tradición. Limitar todo a lo que se contiene en la Escritura es no tener la revelación. De hecho, antes de que los evangelios fuesen escritos, la primitiva iglesia, la de los tiempos apostólicos, creía en los mismos misterios que nosotros, de manera más o menos explícita. Sin duda, nuestro Señor enseñó muchas cosas a los apóstoles para que ellos la comunicasen. Por lo demás, la Iglesia existió con anterioridad a los libros, a los evangelios y a las epístolas. Por algo ya decía el apóstol San Pablo: mantened firmemente las tradiciones que recibisteis, ya de viva voz, ya por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15.
el mismo Jesucristo nada escribió. Encomendó a la Iglesia su palabra fresca y original y más tarde también su palabra escrita. Por lo demás, ¿cómo podían estar ciertos los fieles de los tiempos posteriores de la genuinidad e inspiración de aquellos libros, sino por el testimonio y magisterio de la Iglesia, su depositaria? Desde entonces, la Escritura fue el alimento de los cristianos, el gozo de los santos, el libro básico en la enseñanza catequética y teológica. Lutero enfrentó la doctrina de la Iglesia, enarbolando la bandera de un biblicismo radical y absoluto. Al hacer de la Escritura la única fuente y la única norma de la fe, no solamente puenteó la tradición, sino que arrebató al sucesor de Pedro y a la Iglesia jerárquica el derecho divino de interpretar auténticamente la palabra revelada, con lo que echó por tierra toda la autoridad del magisterio eclesiástico. Cuando en 1568 el cardenal Cayetano le arguyó con una bula del Papa, Lutero respondió que los documentos pontificios no eran infalibles, y por encima de ellos siempre estaba la palabra divina contenida en la Biblia, en la cual él se fundaba. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Roma condenó por primera vez sus tesis, Lutero apeló al concilio ecuménico contra el Papa. Cuando se le demostró que algunas de sus tesis estaban contra el concilio de Constanza, negó entonces la infalibilidad de los concilios. No le quedaba otro recurso que aferrarse a la sola Biblia y ella subjetivamente entendida. Allí se encastillaría durante toda su vida, persuadido de que sus doctrinas particulares coincidían puntualmente con la palabra de Dios. No intenté divulgar sino la verdad evangélica contra las supersticiosas opiniones de tradiciones humanas, diría en 1520 en carta a Carlos V. Biblia sí, tradición no. Pareciera que el pensamiento de Lutero siempre busca ser dialéctico, la fe o las obras, la escritura o la tradición. No es así la posición católica, decididamente integradora, la fe y las obras, la escritura y la tradición. Ya hemos señalado que Lutero afirmó de manera reiterada que los sacramentos no eran otra cosa que una protección contra la ira divina. Su teoría sacramental se deduce de lo que dijimos antes. Si el hombre se justifica y se salva por la sola confianza en Cristo, la fe fiducial, los sacramentos entonces no tienen sentido, quedan completamente desvirtuados, pierden además toda la acción santificante y entonces la Iglesia resulta inútil y superflua. Podríase decir que Lutero declara abolido todo lo que pudiera ser intermediación entre Dios y el hombre. A su juicio, los sacramentos no son más que signos. Su único rol consiste en atestiguar exteriormente que quien los recibe tiene fe y muestra su esperanza de ser justificado por los méritos de Cristo, pero de por sí solos no producen ningún efecto relacionado con la gracia. De hecho, de los 7 sacramentos mantuvo solamente 3, aduciendo que sólo de ellos se habla en el Evangelio. Ante todo, el bautismo, un puro signo de la transformación. No es el bautismo el que justifica, dice Lutero, ni aprovecha a nadie, sino la fe en la palabra de la promesa, pues la fe justifica y cumple lo que el bautismo significa. En cuanto a la penitencia, la reduce a un impulso hacia Dios y a un acto de profunda humildad. Como todos los actos humanos son pecaminosos, no es necesaria la enunciación verbal de los pecados, ni la contrición depende del hombre. Por lo demás, no importa quién es el cristiano que absuelve, no se necesita que sea sacerdote, ya que todos los fieles son testigos del Espíritu Santo. Cuando se refiere a la Eucaristía, afirma con claridad que no existe el sacrificio de la misa.
sino que es una mera promesa del perdón de los pecados. Tampoco hay transustanciación, ya que si bien Cristo está presente en la hostia, lo está juntamente con el pan y en el pan, sin que la sustancia del pan desaparezca en aras del cuerpo de Cristo, ni la del vino para dejar su lugar a la sangre de nuestro amado Redentor. A ello llama impanación, impane, en el pan, o consustanciación, con la sustancia del pan. El matrimonio, el orden sagrado y la extrema unción afuera. No son sacramentos. Los errores de Lutero se fueron propagando de manera impresionante. Podríase decir que a mediados del siglo XVI, buena parte de Europa ya no era católica. Se ha calculado en unos 60 millones el número de habitantes en aquel tiempo. Pues bien, de ellos, cerca de 20 millones ya habían caído en la herejía. La ciudad de Wittenberg, aunque desde el punto de vista urbanístico parecía casi una aldea, ahora culturalmente podía ufanarse de poseer una universidad luterana y religiosamente se había convertido en una especie de Nueva Roma. Ya Lutero no era un fraile cualquiera, ni un mero profesor de teología, sino era pontífice supremo, al que contemplaban y escuchaban regiones enteras de la otrora cristiandad. No resulta fácil dar razón del fenómeno acontecido. Podemos apuntar algunas posibles causas. En la práctica, muchos de los que se apartaron creían que lo que se les proponía no era un cambio de religión, sino un intento por mejorarla, dejando de lado los formalismos para acentuar los elementos interiores del cristianismo, sobre todo la fe en Cristo Jesús. Y aquí no podemos sino hacer el debido paralelo con la reforma del Concilio Vaticano II, porque justamente es protestante hasta la médula. ¿Acaso no es esto lo que se nos ha querido mostrar durante estos últimos 40 años? No se trata de un cambio, se trata de un profundizar, de un reverdecer, de un redescubrir, de un redimensionar. La gente culta se sentía solazada al poder ir más directamente a la palabra de Dios, al Evangelio mismo, sin aditamentos humanos y ahora en su propio idioma. Los príncipes, por su parte, se inclinaban fácilmente a la nueva religión que les permitía acrecentar sus territorios, despojando de sus tierras a obispados, abadías y monasterios. Aplaudían llenos de gozo los enemigos de la escolástica, gozosos de volver a lo que ellos llamaban las fuentes de la fe. El pueblo común, muchas veces de fe meramente rutinaria, no estaba en condiciones de permanecer inmune frente a la incesante predicación oral o escrita, incapaz de discernir lo falso de lo verdadero. La nueva religión parecía más íntima y espontánea, y también mucho más fácil. Bastaba ahora confiar en Cristo, sola fides, sin otra autoridad y magisterio que la Sagrada Escritura, y entendiéndola como a mí me parezca, sola Escritura. A los sacerdotes se les repetía: el celibato es un crimen contra la naturaleza. A los monjes y a las monjas se les decía: los votos monásticos son imposibles y anticristianos, pura hipocresía o pura soberbia. Y a todos se les decía: el matrimonio es absolutamente obligatorio y necesario para quien tiene órganos de generación. Muchísimos creyeron que hasta entonces habían estado engañados por la Iglesia romana, que tiranizaba las conciencias, y entonces abrazaron gozosamente la emancipación que se pregonaba desde Wittenberg, tirando por la borda cuanto la tradición había transmitido durante siglos: sacramentos, ritos, ceremonias, ayunos, abstinencias y, por supuesto, teología.
Así cundieron las ideas de Lutero. Quizás si las hubiera presentado otro no hubieran tenido tanto impacto. Pero el reformador era un hombre brillante, fogoso y activo. De hecho, en los siglos XIV y XV, en circunstancias parecidas, los conatos de rebelión de los herejes Wycliffe y Hughes no tuvieron la repercusión de la reforma protestante del siglo XVI. Fue Lutero, como una tea que circuló por un bosque seco preparado ya para el incendio. También es cierto que para lograr sus objetivos no vaciló en recurrir a cuanta mentira tuvo a la mano. Véase sino la actitud que adoptó ante el requerimiento que le presentara uno de los más importantes príncipes alemanes, su protector, el landgrave Felipe de Hesse, que ya no se contentaba con su mujer legítima y quería unirse con una joven de 17 años, de la cual se había enamorado sin por ello repudiar a su anterior esposa. Lutero comenzó por aconsejarle que satisfaciera su pasión, tomando a esta joven por mujer, pero en un matrimonio secreto. No llamaría la atención que conviviera con ella, le decía, ya que era frecuente que los príncipes mantuvieran, además de sus esposas, concubinas en sus palacios. Pero la madre de la joven que el landgrave deseaba hacer suya, imponía como condición que su hija contrajera con Felipe verdadero matrimonio, y que ésta ocupara, por lo tanto, el lugar de la verdadera esposa. Obtenido el consentimiento de Lutero para lo principal, que era el contraer nuevo matrimonio sin anulación del anterior, poco tardó el príncipe, respaldado por la opinión de varios teólogos protestantes, en decidirse a la celebración de las nuevas bodas. Al principio la ceremonia se mantuvo en secreto, pero pronto la joven ocupó el lugar de señora de la casa y se difundió la noticia de su bigamia autorizada por Martincito. Enorme fue el escándalo en toda Alemania, donde la bigamia era entonces un delito penado por la ley con la muerte, por la ley civil. Lutero buscó por medio de negaciones y especiosas razones disimular que era el responsable. Aconsejó a Felipe que desmintiera categóricamente la verdad del casamiento, afirmando que la joven era solo una concubina. Amenazó al landgrave con cubrirlo de confusión y de ridículo ante la opinión pública mediante su habilidad dialéctica. Al instarlo a negar la verdad del matrimonio, le decía: ¿qué daño puede haber en que para bien superior de todos y de la iglesia cristiana, entiéndase luterana, se diga una mentira por más grande que sea? Este es el pensamiento real de Lutero, este es el pensamiento de los herejes protestantes. Razón le sobraba al duque Jorge de Sajonia cuando llamaba a Lutero el más frío mentiroso que jamás había conocido. Nos vemos obligados a decir que ese fraile apóstata nos miente en la cara como un condenado infame, deshonesto y pérjuro. Recuerda aquí el procedimiento con que se impuso la reforma protestante en algunos lugares de Europa. A pesar de graves deficiencias morales, el pueblo estaba menos corrompido que sus dirigentes temporales y espirituales. La gente quería permanecer fiel a la religión tradicional y un cambio brusco hubiera provocado rápidamente anticuerpos. ¿Qué se hizo entonces? En base a un cálculo de índole táctica, se fueron graduando las novedades en la doctrina y en el culto, de manera que pasaron poco menos que inadvertidas, a tal punto que el pueblo se fuese separando de la comunidad de la iglesia sin que se diese cuenta de ello. Más en común con el Concilio Vaticano II no logro encontrar paralelo semejante. ¿Qué se hizo entonces? Tratar de que no crecieran anticuerpos contra las heréticas novedades. ¿Y cómo se logró? De a poquito. Fue insertándose el virus nuevo, fue tomando cuerpo con una misa nueva, distinta, diciéndole a la gente que ahora se entendía mucho mejor y dándole a la gente lo que la gente quería escuchar. Se ha llegado ahora a extremos que
ni Lutero hubiese soñado. Pero ya lo vemos claramente. Ustedes imagínense qué sucedería si de repente, de la noche a la mañana, a la gente se le viniera a decir, bueno, ahora el Papa ha decretado que hay rienda suelta para los anticonceptivos, para el aborto, para las uniones homosexuales, para el divorcio, que ya no hace falta ir a misa, que ya... No, en vez de misa vamos a hacer una asamblea donde todos recordemos a Jesús, que es nuestro Padre amoroso y que nos ha perdonado absolutamente de todo. Gente... Bueno, de más está decirlo. Hasta el próximo programa. Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio.